chicos, buenas tardes. Vamos con el último teorema, es el teorema fundamental del cálculo y nos dice lo siguiente. Si tenemos una f de x expresada como una integral entre a y x, nos dice el teorema que su derivada es la función f de t evaluada en x. Un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, que f de x es la integral entre 0 y x, imaginaos de t, diferencial de t, lo que nos dice esto es que la derivada de todo esto es igual a la función t evaluada en x, es decir, sustituimos f de t por f de x. Y esto es lo que nos dice el teorema fundamental. Es decir, nos está ligando una derivada con una integral. Vamos a hacer un ejemplo que salió en los exámenes de selectividad de PAU, de acceso a la universidad, y nos dice si f es una función continua, obtener f' de x siendo la f de x, toda esta historia. Entonces vamos a coger el apartado A. El apartado A, vamos a poner aquí A. Nos dice que f de x es igual a la integral entre 0 y x de una f de t más t2 más t cubo. Y nos dice que obtengamos f' de x. Y lo que nos dice el teorema es que donde haya t o f de t pongamos x, es decir, si esto será igual a f de x, hemos sustituido la t por la x, más x cuadrado más x cubo. Y esta es la derivada de f de x, expresada como una integral. Muy bien. Lo que nos dicen ahora es que hallemos la recta tangente a f de x por el punto 1, f grande de 1, si f de 1 es igual a 1 y la integral entre 0 y 1 de f de t es igual a 1. Bueno, esto vamos a ponerlo por aquí. Bueno, esto es el teorema, esto es la teoría. Y vamos a poner aquí nuestra f' de x, para poder borrar, que era igual a f de x más x2 más x cubo. Vamos a borrar y vamos a por el apartado B. El apartado B nos dice f de 1 es igual a 1. Bueno, eso quiere decir, si f de 1 es igual a 1, nos está diciendo que nuestra x vale 1. Entonces, vamos a sustituir aquí. f' de 1 es igual a f de 1 más, si x igual a 1, x2 más x3 es de 1 más 1. ¿Cuánto vale f de 1? Que nos lo hagan en el ejercicio. f de 1, 1. Luego, f de 1 es igual a 3. Recordad que estamos buscando la recta tangente, y la recta tangente es y menos y sub 0 igual a m x menos x sub 0. Y m es la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de, bueno, en nuestro caso de f de x, que es justo lo que hemos hallado aquí. Además, en el punto que nos piden, en el punto 1. Y esto, entonces, nuestra m vale 3. Bueno, nos queda hallar f grande de 1. Para hallar f grande de 1 no nos queda más remedio que irnos a la expresión, pues, de f de x.
y decir que f de 1 es igual a la integral. Nos dicen que es x igual a 1, ¿verdad? Entre 0 y ahora en lugar de x ponemos un 1 de f de t más t cuadrado más t cubo diferencial de t. Bueno, esto lo podemos separar evidentemente en dos integrales. Para no liarnos, voy a poner aquí que nuestra m es igual a 3. O lo que es lo mismo, f' de 1. Entonces, integral entre 0 y 1 de f de t diferencial de t más la integral entre 0 y 1 de t2 más t3 diferencial de t. Esta, fijaos que nos la dan en el ejercicio. La integral entre 0 y 1 de f de t es igual a 1. Luego esta, ya sé que tiene valor 1. Vamos a integrar esto. Y esto es t cubo tercios más t4 cuartos. Y ahora, como está evaluada en 1, tendré que poner un tercio más un cuarto. Y un tercio más un cuarto, 12 entre... 12 entre 3, 4, 12 entre 4, 3, 7 doceavos, y ya el resultado es 7 doceavos más 1. Esto es 1 más 7 doceavos. Y estos son 19... poquito son 12 entre 12, 12 más 7, 19, 19 doceavos. Bueno, tenemos que nuestra f de 1 son 19 doceavos. Y ya tenemos todo, puesto que la recta tangente por este punto es y menos lo que hemos calculado, que esto es nuestra y, menos 19 doceavos, igual a m, que m vale 3, por x menos el otro punto. Y esta es finalmente, si no me he equivocado en nada, que creo que no, la recta tangente por el punto 1, f1, de la tangente a la, por supuesto, a f de x. ¿De acuerdo? Y este teorema sale poco en los exámenes, así que, por si acaso, conviene que os lo sepáis. He puesto también esta particularidad para que la veáis. Fijaos, si nuestra f de x nos la dan así, como integral entre un parámetro a y, por ejemplo, seno de x, de t, veis que antes era entre a y x, pero ¿y si nuestra x de arriba es una función más complicada? Lo que hacemos es que nuestra f' de x, según el teorema, es la función evaluada en t, es decir, seno de x, por u' de x. ¿Cuánto es la derivada del seno? Por coseno de x. Es lo que quiere decir esto. Es decir, ponemos nuestra f de t, sustituyendo la t por x, y por la derivada de lo que hay arriba. ¿De acuerdo? Y esto es el teorema fundamental del cálculo, interesante y muy poderoso. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos, en la nube.